Vamos a buscar en la palabra del Señor, en Apocalipsis 3, versículo 14. Apocalipsis 3, versículo 14. Tres, 14. Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo sé tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Así, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Porque dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Bueno, en esta oportunidad, sí, el Señor nos entrega esta palabra de Apocalipsis, en donde el Señor Jesucristo habla a la última iglesia, ¿sí?, que es la Odisea, y tiene mucha relación con la iglesia de los últimos tiempos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la iglesia de la Odisea es muy parecida a la iglesia de nuestra época, de nuestro presente. ¿Por qué? Dice, por cuanto no eres ni tibio ni caliente, ¿sí? Y el primer problema que hay en la iglesia actual es que nosotros somos una iglesia que nos hemos acostumbrado a las comodidades, nos hemos acostumbrado a tener todo a la mano referente al espíritu, a la relación espiritual. Nos hemos acostumbrado a que Jesús posiblemente supla todas nuestras necesidades, ¿sí? Y por eso muchos estudios dicen que la iglesia de la Odisea es casi un referente a la iglesia de la actualidad, no haciendo referencia a que todos somos tibios, ¿sí?, sino que hay carencia de entrega para el Señor Jesús. Si nos ponemos a analizar la iglesia de los primeros siglos, del primer siglo, era una iglesia que sufría, ¿sí? Era una iglesia que tenía que esconderse en cuevas, en donde su profesión de fe le costaba la vida, ¿sí? Había muchos cristianos que morían en Roma a manos del imperio, a manos de otro tipo de persecución, pero era un tipo de cristianos en donde ellos vivían afligidos por la persecución que se vivía, ¿sí? Usted se da cuenta, y en la historia de la iglesia habla que, por ejemplo, los hermanos tenían algo característico, y era que ellos, por ejemplo, vendían sus bienes, vendían casas, vendían terrenos, todo lo entregaban al servicio de la iglesia, y casi los hermanos vivían en comunidad, ¿sí? Podríamos decir que los que estaban presentes vendan todos sus bienes, lo entreguen al servicio del Señor, y ustedes vivan como en una pequeña comunidad, ¿sí? Todos velando por todos. Y esa es la iglesia del primer siglo. Entregaban lo que tenían y hasta lo que no tenían por vivir la fe en Jesucristo. Y la iglesia del primer siglo, por eso es muy importante, ¿sí? Es una iglesia de fe, es una iglesia, como dice aquí la palabra, frío, pero era muy caliente en el sentido de la temperatura espiritual, era muy entregada. Ahora sí, volvemos al presente. Nosotros como creyentes
Por ejemplo, somos creyentes preocupados en el tipo de vida que queremos tener, ¿sí? El tipo de alimentación. Somos creyentes que ya nos preocupamos por qué alimentarnos. Somos creyentes que nos tomamos el privilegio, o el Señor nos ha dado el privilegio de escoger qué alimentarnos, a qué lugares ir, qué tipo de diversión tener, ¿sí? Los que son padres tienen la oportunidad y el privilegio de decir y escoger en qué colegio quiero que mi hijo esté, ¿sí? Ahora los padres creyentes se preocupan en meter un hijo en un lugar o en una institución con valores cristianos, casi que lo que antes no ocurría. Entonces, nosotros somos como una iglesia sin darnos cuenta, un poco mundanizada. Mundanizada, ¿por qué? Porque nos hemos dejado llevar por todo este movimiento social, por todo este movimiento cultural, por todo este movimiento de la moda. Somos creyentes que nos vestimos con un estilo de ropa que nos gusta, que nos agrada, tenemos tecnología, adquirimos bienes, adquirimos riquezas, adquirimos casas, carros. Sin darnos cuenta, estamos sumergidos en la ola de lo que la humanidad busca también, ¿no? Porque la humanidad que no es creyente busca lo mismo que un creyente. La única diferencia es que nosotros como cristianos conocemos de la palabra, pero al conocer de la palabra no nos hace inherentes o no nos permite alejarnos por completo de la humanidad, de la sociedad, ¿sí? Cosa contraria que ocurría con los cristianos del primer siglo, que eran cristianos perseguidos, ¿sí? Ahora a nosotros nos persiguen por causa de nuestra fe y nosotros con todo el derecho buscamos un abogado, buscamos soluciones, nos defendemos, decimos que tenemos derechos, que merecemos respeto. Los cristianos de antes no podían decir eso, sino que los degollaban, los torturaban, los mataban, los metían a los leones, les cortaban la cabeza y esas cabezas servían como de faros para alumbrar las calles. Entonces es bueno identificar esta diferencia del creyente antiguo al creyente actual, que es en lo que nosotros estamos, ¿sí? Y por eso dice que la Odisea viene a ser la iglesia más parecida a la iglesia actual. Y también entendemos por qué Jesucristo va a venir en estos tiempos. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero sabemos que los tiempos están cerca. ¿Por qué Jesucristo no vino cuando estaba la iglesia del primer siglo? Sino que necesariamente tiene que venir al postrer tiempo, porque la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará, la maldad se va a disipar por toda la humanidad, van a haber catástrofes, el hijo se va a levantar contra el padre, van a querer matarlos, muchos van a apostatar de la fe, haciendo referencia de que la fe que decían tener por Jesucristo ya no la van a tener, sino que dicen, en algún tiempo fui cristiano, pero ya no lo soy. Y a la verdad, ellos nunca fueron de fe, ¿sí? Entonces, la diferencia es muy abismal entre la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo era gente que entregaba su propia vida por Jesucristo, ¿sí? Y no le importaba quedarse sin nada, quedarse sin techo, sin casa, sin ropa, por seguir a Jesucristo. Ahora nosotros lo pensamos dos veces, ¿sí? Y es preocupante, pero es entendible porque pues estamos sumergidos en esta última época del tiempo que se avecina con el Señor Jesucristo. Por eso de ahí que el Señor Jesucristo está por venir, porque pues la sociedad está destruida y la iglesia corre ese peligro, ¿sí? La Biblia dice que por causa de los escogidos el Señor acortará los días y su venida será más cercana, porque si a lo mejor se alargan más los días, la iglesia va a sufrir también pérdidas de personas, de congregaciones completas, porque se va acabando el amor, porque la gente se centra en otras cosas. Entonces, por eso dice la palabra aquí en el versículo 17, ¿por qué dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Un cristiano que tiene todo, o que tiene todo privilegio,
que toda necesidad es suplida, es un cristiano que está en riesgo de que llegue a quedarse desventurado, desnudo, ¿sí? Miserable, ciego. ¿Por qué? Porque se ha olvidado de su creador, de su hacedor, que es lo más importante, ¿sí? Y yo creo que cuando la palabra dice que tenemos que volver a las sendas antiguas, es que hace referencia a que nosotros tenemos que volver nuestros ojos a la iglesia del primer siglo. No a que usted se vaya a vestir como ellos, no a que usted vaya y se esconda en cuevas, porque pues la persecución ya no se vive como antes, pero sí en el sentido de que no se convierta en un cristiano frío, ¿sí? Logre adquirir la temperatura para que sea un cristiano espiritualmente caliente, ¿sí? Pero no cometa el error de ser tibio, o sea, un cristiano indeciso, un cristiano que hoy sí proclamo la victoria de Cristo y que al otro día de pronto confío en hombres, ¿sí? Un cristiano que hoy amanezco con toda la fe, pero posiblemente mañana me vence mi incredulidad respecto a los problemas que tengo. Entonces, ese creo que es el llamado del Señor, más que todo, de que podamos adquirir una temperatura espiritual de calidad, que seamos entregados en la relación con Cristo, ¿sí? Que no nos dejemos confundir por la actualidad, que no permitamos que nuestros ojos se desvíen por las cosas pasajeras que vemos, ¿sí? De ahí que un error es decir que uno tiene a Cristo para adquirir bienes materiales, ¿sí? O sea, no es lo primordial. Lo primordial de estar en Cristo no es la salud, no es tener bienes, no es que sus hijos estén en buenos colegios, no es que se adquiera un buen trabajo, no es que usted se vista de ropa de marca, no es que tenga lo último en tecnología. Esas son cosas seculares y terciarias, ¿sí? Que como le digo, nosotros nos hemos dejado influir por la humanidad. Somos la iglesia que debemos batallar con eso, de entender que nuestro llamado es muy puntual, de que primero hemos recibido a Jesucristo, de que debemos ser alegres y conformes con lo que el Señor nos entrega día tras día, ¿sí? Y que también aprendamos a gozarnos con la aflicción, con esa pequeña dificultad que vivimos diariamente, ¿sí? Cada día bástale su propio afán. Pero a veces somos creyentes tan necios que no queremos tener aflicciones, no queremos tener debilidades, no queremos tener problemas. Queremos ser unos cristianos que vivamos en las nubes nomás. Y eso no va a suceder, ¿sí? Miremos a la iglesia del primer siglo, una iglesia sufrida, afligida, conmovida, muchos muertos por causa de Cristo, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia la palabra referente a la iglesia de la Odisea, que es muy similar a la iglesia actual, que corre el riesgo de que se apostate de la fe, de que los que ahora dicen ser creyentes, dentro de un tiempo corre el riesgo de que digan, no, yo no soy creyente, cometí el error de asistir a una iglesia cristiana, pero ya no cometo ese error. Y esa es mucha gente, piensa así, ¿no? Hay mucha gente que piensa de esa manera. Y lo importante es no caer en ese engaño, sino decir, si en algún momento recibí de Cristo Jesús en mí, que esa constancia permanezca a lo largo de los años. Ya antes habíamos estudiado y una de las características que hace a uno un creyente un poquito más de calidad es la constancia. Es que lo que usted crea hoy, lo crea mañana. Lo que usted le enseña a sus hijos, usted mismo lo crea y lo tenga por certeza para que ellos lo crean y vean que el ejemplo de la fe existe, ¿sí? Y la idea es, dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras, y no te quedes al descubierto de la vergüenza de tu desnudez. Ya sabemos que el oro refinado, que es pasado por fuego, hace referencia a la fe.
La fe dice que tiene que ser pasada por fuego, hasta 7 veces para ser purificada. Y el fuego es un sinónimo de dolor muchas veces en las aflicciones. Dice, compren vestiduras blancas para cubrir la desnudez. Las vestiduras blancas son todas las acciones de los santos. Usted es santo para el Señor. Tiene que hacer actos de fe agradables a los ojos del Señor para fabricar sus vestiduras, ¿sí? Para que no llegue desnudo al Señor, para que no llegue desnudo al cielo, que puede ser que ocurra, pero hay gente que tiene un tipo de investidura diferente a otro. ¿Por qué? Por los actos de fe que usted ha realizado, ¿sí? Entonces, ese es el otro. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Tener una visibilidad mayor que la gente que no conoce de Cristo, ¿sí? Que si usted escucha al de afuera decir, es que he adquirido el último coche de lujo, usted no entre de pronto con esa misma intensidad de decir, es que yo también deseo lo mismo, sino que por el contrario usted diga, bueno, la gente de afuera adquiere bienes, riquezas, prestigio, posición, pero usted es hijo de Dios. Y a esta tierra está llamado a creer, está llamado a adquirir obras de santidad, obras santas. ¿Por qué? Porque los bienes, riquezas, coches, autos, colegios caros, ropa cara, se va a terminar. Si usted se muere, eso se termina. Y si viene el rapto, todo esto se queda, ¿sí? Y la gente que es de fe se va sin nada, no se va a llevar nada. Entonces, en esta vida nos toca ir cultivando este tipo de acciones, que en la otra vida nos va a servir mucho más, ¿sí? Entonces, ya para ir terminando, el llamado para nosotros como iglesia es que no seamos como la Odisea, esta iglesia de Apocalipsis, que fueron tibios, que no tenían fe, o sí tenían fe, pero no eran constantes. Aquí el sentido no es que el Señor lo vaya a vomitar a usted de la boca, ¿sí? Porque a veces el temor es ese. Uno diga, no, pues es que yo como no actúo de esta manera, el Señor me va a vomitar. Sino que esto es como un llamado de atención, ¿sí? Es un llamado de atención para usted como hijo de Dios. Esta palabra en específico no es para la gente que no cree en Cristo, sino es para el creyente en Jesús, ¿sí? Dice, lo vomitaré, porque el frío, ya se sabe que el frío no cree en Jesús y él no se da por enterado, pero aquel que ha sido ferviente en la fe y disminuye y adquiere tibieza es una persona que está en riesgo de caer, ¿sí? Que posiblemente su fe no ha sido verdadera. Y usted se pone a pensar y hay muchos llamados de atención para nosotros como creyentes, para que nuestra fe sea de calidad, para que nuestra entrega sea constante, sea consciente, que el compromiso que usted adquirió con Cristo lo desarrolle y lo lleve a cabalidad hasta el final, ¿sí? Yo sé que las aflicciones no terminan, pero las bienaventuranzas que Dios tiene con usted han sido muchísimas en comparación a las pequeñas aflicciones que Dios le hace vivir, ¿sí? Muchos han salido de enfermedades, muchos han salido de deudas en donde ya estaban ahogados hasta el cuello, gente que tiene problemas familiares y tienen que vivirlas. A veces la cuestión es esa, hay aflicciones que hay que vivirlas. O si no, preguntémosle a Pablo con su aguijón. Él oró 3 veces y el Señor le dijo, bástate en mi gracia. No se lo quitó, ¿sí? Hay cosas que hay que aprender a convivir con ellas, que nos van a enseñar a someternos y humillarnos más delante del Señor. Pero también hay que tener claro que las bienaventuranzas del Señor con nosotros han sido muchas. Hoy usted está parado, levantado, a pesar de lo contrario, es gracias a Cristo. ¿Sí? Que las aflicciones no lo derroten es gracias a Jesús. Que los problemas agobiantes del mundo no lo consuman en depresión, en tristeza, es gracias a Cristo. Si posiblemente en caso de ustedes
tengan algún familiar, algún hijo que está lejos y su familiar o su hijo ha pasado alguna situación difícil y no ha muerto, sino que el Señor lo ha sacado, lo ha libertado y lo tiene bien, es gracias a Jesús. Todo esto es gracias a Jesús. La creación misma se sostiene gracias a la mano poderosa de nuestro Señor, ¿sí? Solamente los mundanos, los que no creen, son los que dicen, no, esto se sostiene gracias a la física, tiene que llover gracias a la física, hay una fuerza, un karma. Ellos tratan de buscar muchos argumentos, pero al final se van a dar cuenta que el único que sostiene todo esto es Jesucristo, y quien lo tiene levantado usted delante del Señor es Jesús, porque sin Él posiblemente las aflicciones que hay que vivirlas no se hubieran consumido. Muchas son las personas que se matan por depresión, se suicidan, terminan en un estilo de vida muy precario, no tienen cómo levantar cabeza, la familia los abandona, hay muchas situaciones muy difíciles. Pero uno que puede llegar a tener de Cristo, o ustedes en su vida, en su privacidad, se van a dar y darán testimonio de que el Señor ha sido muy grande con cada uno de nosotros. ¿Qué demanda del Señor de nosotros? Que tengamos una temperatura espiritual ferviente, de calidad, caliente, que no lleguemos a ser tibios, que la fe que hoy defiende no sea la fe que mañana usted le dé la espalda o que se avergüence, ¿sí? Porque el creyente de ahora tiene la oportunidad de decir, ¿usted es creyente? Sí, pero no tanto. O ¿usted por qué no toma? ¿Por qué no fuma? Porque no me gusta. Y a veces le da vergüenza decir, lo hago por causa de Cristo, o soy cristiano, o asisto a una iglesia cristiana. Antes no. Antes la gente podía también decir, no creo en Jesucristo, y confesarlo con su boca, pero aceptaban que los maten antes de negar a Jesús. Y esa es una de las cosas que el Señor también pide de nosotros, que ante toda situación confesemos el nombre de Cristo, que seamos fervientes como hermanos, que nos unifiquemos, ¿sí? La Biblia dice, cuán bello y cuán hermoso es estar los hermanos reunidos en comunidad. Es como ustedes están en este momento. Como le digo, antes lo hacían y se iban a vivir todos juntos, y todos defendían la fe de todos. Ahora el estilo de vida es diferente, pero en el espíritu podemos hacer lo mismo, defender la fe entre todos nosotros a través de la oración, ¿sí? De ahí que el creyente no puede juzgar al otro creyente. De ahí que el que es creyente o tiene un puesto pequeño de autoridad no puede juzgar al otro, no puede ver por debajo del hombro al hermano, no puede despreciar al hermano por cualquier condición, sino al contrario, unificarse en comunidad, unificarse en el espíritu y orar mutuamente los unos a otros. Así dice la Biblia, ¿no? Confesaos los pecados unos a los otros. ¿Y qué dice de la oración? Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, ese es el llamado del Señor, que tengamos fe, que seamos fervientes, que seamos entregados y que eso permanezca, que eso perdure, ¿sí? Y eso es lo más importante. Vamos a orar. Amado Señor, te estamos dando gracias, bendito Dios, en este día, por los diezmos y ofrendas de tus hijos. Permite que seas tú, Señor, bendiciendo, Señor, cada hogar, que seas tú bendiciendo cada familia, cada persona, Señor, que en su corazón ha dispuesto a entregarte ofrenda y diezmo para ti, Señor, que seas tú multiplicándolos al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden ofrendar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que
nos bendiga en este momento, que nos llene con su Santo Espíritu, que derrame de su gloria, que derrame de su gracia. Hoy te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que seas colocando en nosotros y en nuestro corazón ese fervor, Señor, esa fe, esa constancia para creer en ti, bendito Señor. Permite, Señor, que las aflicciones que suceden en nuestro presente, que los problemas que se avecinan, que las dificultades que nunca faltan, Señor, no nos derriben, no nos venzan. Aunque el adversario no se aproveche de estas situaciones para querer derrotarnos, Señor. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros, dice tu palabra, Señor. Y hoy, Señor, aunque la dificultad sea grande, también sabemos, bendito Señor, que la salida, Señor, la victoria está en tus manos. Que tú nos sacarás, Señor, en victoria de cada situación difícil. Hoy, Padre de la Gloria, permítenos llenarnos de ti, Señor. Quita de nuestro corazón y de nuestra mente todo pensamiento, Señor, que sea igual o similar al pensamiento del mundo. No permitas que nuestra mente y nuestro corazón esté preocupado por las cosas venideras de esta tierra, por bienes, por riquezas, por qué hemos de comer, por qué hemos de vestir, Señor. Permite que no nos preocupemos, bendito Señor, por estas situaciones que a veces inquietan el alma, Señor, y que son engaños también del mismo mundo, Señor. Sino que hoy podamos proclamar, Señor, nuestra confianza en Jesús. Que tú nos darás, bendito Señor, todo lo que necesitamos. Que tú suplirás, bendito Señor, cada necesidad. Que tú nos darás, Señor, para suplir cada responsabilidad. Que conforme a tu voluntad, bendito Señor, nos entregarás de la provisión necesaria. Pero que nuestros ojos están puestos en el autor y en el consumador de la fe. Hoy te pedimos, Señor, que podamos hacer obras santas, obras espirituales, bendito Señor. Que hoy compremos oro refinado, pasado por fuego, Señor, que es la fe. Que nuestra fe, Señor, sea ejercitada, sea perfeccionada, Señor. Que nuestras vestiduras reflejen los actos de fe que tenemos, Señor, y la comunión que tenemos contigo. Aún, Señor, limpia nuestros ojos con colirio, para que nuestra visión no sea cortada a este mundo, a esta vida, sino que pongamos, Señor, nuestra vida, nuestra vista, más allá, Señor, de lo terrenal, de una vida eterna, bendito Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes, Señor, con todo asunto. Hoy te pedimos que nos fortalezcas y aún permítenos, bendito Señor, orar unos por otros, Señor, los que estamos aquí reunidos, Señor. Permítenos orar unos por otros por las dificultades que pasan, Señor, por los problemas. Permítenos, Señor, orar y pedirte que seamos bendecidos los unos por los otros, Señor. Que hoy visite, Señor, con tu Santo Espíritu cada persona y coloques el sentir, Señor, de que podamos orar por aquellos que son nuestra familia y aún por aquellos que son nuestra familia espiritual, aquellos que estamos reunidos, Señor, hoy. Hoy alabamos tu santo nombre, hoy proclamamos, Señor, tu victoria en este día. Hoy declaramos, bendito Señor, que eres tú, Señor, con tu Santo Espíritu, llenándonos y ministrándonos, bendito Señor. Hoy bendice, Señor, respalda cada acto de fe. Hoy respalda cada inclinación, Señor, que nos lleve a obrar en el Espíritu, sabiendo de que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Y permítenos bendecir, Señor, a tus hijos,
en esta semana que está en desarrollo. Bendice, Señor, a las familias, a sus padres, hijos, abuelos. Bendice, bendito Señor, a cada uno con lo que necesita. Y permite, bendito Señor, que sea tu Santo Espíritu sosteniéndonos, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén.